No hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Vamos a seguir comentando la palabra de Dios en esta semana especial. Pareciera que el tiempo es el mismo siempre, pero esta semana, la Semana Santa, recibe también el nombre de Semana Mayor o Semana de Pascua, porque se recuerda el acto maravilloso del amor de nuestro Dios, la expresión del amor sublime de nuestro Señor Jesucristo, de venir a rescatar a la humanidad que estaba perdida. Al igual que los tiempos de Noé, cuando él dice la palabra de Dios, que nuestro Dios se arrepintió de haber creado al hombre, porque estaba sumido en el pecado y su inclinación siempre era hacia el mal de continuo. Desde el más pequeño hasta el más anciano de los hombres, su intención solamente era pecar, pecar y pecar. Y los tiempos que vivimos ahora también son similares. También nuestro Dios ve que el hombre necesita una purificación, necesita un acto de parte de Dios de limpieza de sus corazones. Así que Jesús, en el día de ayer que comenzó la Semana Santa y que hablamos sobre la entrada triunfal de Jesús en la ciudad de Jerusalén, esto nos debe indicar que Él hace su entrada triunfal en nuestro corazón. ¿Para qué? Pues para limpiarlo, para purificarlo, para hacer su obra santa y divina que solo Él puede hacer, purificar nuestros corazones. El día de hoy vamos a estar hablando sobre este punto también, cuando entra Jesús al templo y echa fuera a los mercaderes y hace una limpieza de la casa de Dios. Tal era la premura con la que actuó Jesús, de que ahora en el día lunes, el primer día laboral en que empieza ya en el segundo día de la semana, Jesús no tomó alimento alguno en Betania, donde había reposado, sino que ahora muy temprano Él sale nuevamente para Jerusalén, y al pasar o al ir en el camino por rumbo a Jerusalén, Él tiene hambre porque no había tomado alimento. Dice, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, se acercó por si quizá hallaba algo en ella. Y como vino a ella y no halló nada, sino solamente hojas, entonces Jesús respondió y dijo a la higuera, nunca más coma nadie fruto de ti para siempre. Y lo oyeron sus discípulos. Esto indica que nuestro Dios nos está observando, nos está mirando, nos está viendo, y la palabra de Dios dice en Isaías que Dios nos creó para su honra y para su gloria, para alabanza suya nos creó. Pero muchos, o la gran mayoría de los seres humanos, lejos de estar glorificando a Dios con nuestra vida, con nuestras acciones, lo que estamos haciendo es denigrarlo, es manchar su propósito y enlodar el fin por el cual fuimos creados, de glorificar a nuestro Dios. Así que en este tema de hoy, de la limpieza del templo, entonces también vamos a ver qué hizo Jesús en el templo cuando entró a él. En San Marcos capítulo 11, versículo 15, dice que vino pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y trastornó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que alguien
llevase vaso por el templo o alguna cosa. Qué mal que de las cosas sagradas, como es el templo, ya él lo había dicho 3 años antes, cuando principió su ministerio, según lo narra el apóstol Juan en su evangelio, que Jesús hizo un acto similar. También purificó el templo, lo limpió, y en esa ocasión Jesús fue más mesurado al tratar a los que comerciaban en la casa del Señor. Y él les dijo: han hecho de mi casa, en lugar de ser una casa de oración, la han hecho una cueva, la han hecho una casa de mercado. Pero ahora Jesús va a ser más fuerte, porque si ya había hecho una limpieza y les había aconsejado, amonestado acerca de esta mala práctica, ahora Jesús va a ser más fuerte en su condena por estos actos fuera de contexto, fuera de lo que debía de ser la casa de Dios. Él decía que él estaba haciendo ese acto de echar fuera a los cambistas, de trastornar la mesa de los que cambiaban el dinero, de volcar las sillas de los que vendían palomas, de echar fuera a los comerciantes que vendían y compraban los animalitos para el sacrificio, como eran los corderos, los becerros y los machos cabríos. Ahora Jesús justifica su acción cuando dice: no está escrito en mi casa que mi casa de oración será llamada por todas las naciones, mas ustedes la han hecho una cueva de ladrones. Esa expresión es más fuerte que decir casa de mercado, porque se estaba abusando, era un abuso que se estaba cometiendo de parte de las autoridades religiosas que estaban comerciando en el templo de Dios, en el atrio, ahí donde estaba el altar de los sacrificios. Y entonces pues esto es inmoral. Bueno, vamos a aplicar esto ahora a nuestra vida. ¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor Jesús cuando Él dice que quiere hacer limpieza de su templo? El verdadero templo de Dios, si bien es cierto que Él aceptó ese templo que construyó primeramente pues Salomón, allá en el Antiguo Testamento se nos narra que fue un templo maravilloso, hermoso, con abundancia de oro y de plata y de piedras preciosas y telas muy finas, todo. Y esto Dios permitió así porque ese templo era el templo de nuestros cuerpos, de nuestros seres. Dios hizo su maravillosa creación. Cuando Él hizo todo, la creación en 6 días, en el 6º día, como una culminación de su creación, hizo al ser humano, creó a la raza humana como lo máximo de su creación y depositó en él su espíritu. Primeramente, dice la palabra de Dios que fuimos hechos del polvo de la tierra, pero Dios colocó en nosotros el soplo de vida, el espíritu de Él mismo lo depositó en nosotros y nos bendijo. Muy bien, pues ahora el apóstol Pablo, retomando ese pensamiento, él dice en su segunda carta a los Corintios de que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos, con los infieles, que no, ahora nosotros si somos cristianos,
no tenemos por qué compartir nuestra mente y nuestro corazón con las cosas del mundo, con las cosas pecaminosas, porque no puede haber comunión, la luz con las tinieblas, la justicia con la injusticia. No puede haber concordia entre Cristo y Satanás. No puede haber no puede tener parte el creyente con el incrédulo. Y así que no puede haber acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos, porque nosotros somos el templo del Dios viviente. Como Dios dijo mismo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Así que somos el templo de Dios. Los seres humanos, Dios nos creó con esa capacidad de ser el templo de Dios. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 13, dice la palabra de Dios que se manejaba un dicho en ese tiempo: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Así que, indicando con esto que la gente se justificaba diciendo que el pecado era para el cuerpo y el cuerpo para el pecado. El pecado era, el cuerpo humano era para la fornicación, era para el adulterio, pero también la fornicación y el adulterio eran para el cuerpo. Pero la palabra de Dios dice que no. Dice en el versículo 16, ¿no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor es un espíritu con él. Así que huid de la fornicación. Cualquier otro pecado se comete fuera del cuerpo, pero el que comete adulterio o fornicación contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Muchos nos ufanamos de decir: mi vida es mi vida, mi cuerpo es mi cuerpo, y yo puedo hacer con mi vida y con mi cuerpo lo que yo quiera. Y la palabra de Dios dice que no nos pertenecemos a nosotros mismos, porque no nos creamos nosotros solos. Nosotros fuimos creados por nuestro Dios. Dios nos formó en el vientre de nuestra madre, conforme a un diseño y a un plan previo que Él elaboró acerca de nuestra creación. Por eso, cuando presentamos el Evangelio a las personas, lo primero que le presentamos a nuestro Dios le presentamos a Dios y a los pecadores, es la propuesta de Dios que se encuentra en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 1, el versículo 18. En ese versículo de la palabra de Dios, Isaías dice que nuestro Dios nos dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así que lo primero que quiere hacer nuestro Dios con nosotros, los pecadores, los que nos hemos apartado de Dios, entonces lo primero que quiere hacer es las cuentas de hacer una limpieza de nuestro corazón. Si nuestros pecados son rojos como la granada, como la nieve de los volcanes, van a ser emblanquecidos. Si nuestros pecados son morados como el carmesí, con la sangre de Cristo, por su acción purificadora, vendrán a ser como blanca lana. Así que
hagamos caso a la palabra de Dios. Más allá de andar perdidos, más allá de andar practicando el pecado, y vengamos al arrepentimiento y reconozcamos nuestra condición perdida y pecaminosa, y entonces vamos a tener un corazón limpio. El Salmo 24, el versículo 3 dice, dice la palabra de Dios: ¿quién subirá al monte de Dios? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Frecuentemente, allá al menos 3 veces al año, el pueblo de Israel, el pueblo judío, de todos los pueblos, de todas las aldeas donde vivían, tenían que ir a Jerusalén, la ciudad santa de Dios, 3 veces al año. En el día de la Pascua, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos. Y en los 3 veces tenían que ir a visitar el templo y llevar ofrendas para ser sacrificadas en el altar de los sacrificios. Pero ¿cómo tenían que ir? Tenían que ir con manos limpias, con corazón limpio, con un corazón puro, que no llevara engaño, que no llevara maldad su corazón. Esta generación y a esta clase de personas recibía a Dios en su templo. Esto no cambia. Con mayor razón ahora, en el tiempo en que vivimos, también nuestro Dios quiere que nos presentemos delante de Él con manos limpias, con corazón puro. Jesús, al empezar su ministerio, Él habló de las bienaventuranzas. Y en el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, el versículo 8, Él dijo lo siguiente: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Dónde se encuentra nuestro Dios? Él está en los cielos. Él está en los cielos. Y Jesús dijo, ya casi al partir, después de haber cumplido su misión, de haber venido a redimir a la humanidad, Él dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Jesús quiere que vayamos al reino de los cielos. Jesús quiere que vayamos al reino de Dios. Pero para esto tenemos que estar limpios de corazón. Que Dios nos ayude a entender su palabra. Y en este acto de la limpieza del templo, Jesús también quiere limpiar nuestro corazón. Oremos a Dios y pidámosle a Dios que Él nos limpie de toda contaminación de pecado, de toda clase de pecado, y que estemos limpios para la gloria de su nombre. Quiero terminar esa homilía con lo que dice la palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 7, cuando el apóstol Pablo les dice a los corintios: así pues, dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esta invitación es total, es completa. Debemos purificarnos, limpiarnos de toda contaminación de carne. Esto se refiere a toda clase de pecado, de maldad, mentiras, malas palabras, engaños, adulterios, fornicaciones, asesinato. Toda clase de pecado tenemos que limpiar nuestras vidas. Pero también
de toda contaminación espiritual. ¿A qué se refiere esta contaminación? Ya sabemos que religiosamente el hombre está enfermo, tiene religiones de sobra, practica una y otra religión, pero a cual más falsa y de mentira. Entonces hay que limpiarnos de esa religión que no nos lleva a la salvación, que al contrario nos sume más y más en la perdición. Entonces vamos a seguir lo que solo dice la palabra de Dios, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a hacer a un lado invenciones de los hombres, mandamientos de los hombres, y a obedecerle a nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga en esta hora. Padre, en tus manos encomiendo a cada uno de mis oyentes el día de hoy, que tú los ayudes, que tú los bendigas, que tú purifiques sus corazones. Tú eres, Señor, el fuego purificador, tú eres el fuego consumidor. Ven, Señor Jesucristo, así como purificaste el templo de Jerusalén, purifica nuestras vidas. Ven y quema toda impureza de pecado, de maldad en nuestros corazones, y límpianos para la gloria de tu santo nombre. Purifícanos para poder ir al reino de los cielos. En nombre de Cristo lo ruego. Aleluya. Amén. El Señor nos bendiga. Estimados hermanos, que Dios los bendiga a todos y todas, es mi deseo en este día. Han sido días difíciles y diferentes los que nos ha tocado navegar desde marzo 2020, cuando esta pandemia apareció en nuestra región. Cambios en nuestro estilo de vida y en la forma que estábamos acostumbrados a hacer iglesia. Pero el que nunca ha cambiado ha sido nuestro Dios, el cual ha sido fiel en sus promesas y su presencia nos ha acompañado día tras día. Primero, quiero agradecer a la Iglesia del Nazareno en la región por su fidelidad. En medio de toda esta dificultad han sido fieles en orar, en seguir proclamando las buenas nuevas y en la ayuda al Fondo de Evangelismo Mundial. Este año su participación ha sido crucial para que otros también reciban la ayuda necesaria en los momentos de crisis. Al aproximarse una fecha tan especial y en la cual todos nosotros los cristianos recordamos la muerte del Señor Jesucristo, reflexionamos en su amor para con todos los hombres y cómo dio todo lo que tenía para que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y no se quedó muerto, sino que resucitó, y al hacerlo nos dio la esperanza de que un día usted y yo vamos a resucitar y a vivir eternamente con Él. Mi deseo es que no nos olvidemos de hacer el bien a nuestro prójimo y de seguir predicando, orando y dando para la expansión del reino de Dios a través de la Iglesia del Nazareno.